¿Es Sylvester Stallone un buen pintor? Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a hablar de la obra pictórica de Sylvester Stallone, porque este hombre es un actor que yo lo admiro mucho. A mí me encantan prácticamente todos los trabajos que ha hecho, desde Rocky, Rambo, Cobra, yo qué sé. Incluso alguna película de sobremesa es tan mala, es que me hace gracia, o sea, soy fan de él como actor. I love art more than anything in the world. Y lo fácil sería decir, bueno, pues ¿qué hace un actor de Hollywood aquí pintando? Este tiene que ser un manta, o sea, tiene que pintar fatal. Lo tiene que hacer, pues como Enrique es famosa, oye, pues ella pues pinta lo que le da la gana y lo vende y tal. Bueno, vamos a quitarnos esos prejuicios, vamos a ver la obra de Sylvester Stallone. Cinematic feeling, emotional feeling. Porque te recuerdo, en otro tiempo, en el Renacimiento, por ejemplo, había artistas como Leonardo o Miguel Ángel que practicaban muchas disciplinas artísticas y todas las hacían bien. Que no digo yo que Stallone lo haga todo bien, Digo que vamos a profundizar en su obra, vamos a ser críticos y críticas y vamos a ver lo que hace. Antes de nada, quiero que veas estas imágenes que pertenecen a la exposición de Stallone en el Museo de San Petersburgo, en Rusia. Pero tú has visto la cola de gente que hay. ¡Qué maravilla!, ¿no? Esto puede cambiar un poco nuestra percepción porque, claro, si vemos que a mucha gente le gusta algo, nosotros decimos, ¿y por qué a mí no me va a gustar? Pero aquí entra el factor del famoseo. Como es famoso, pues la gente va. Si nos metemos en la exposición, vemos que lo que realmente pinta son a sus personajes, o sea, los personajes que él ha interpretado en sus películas. Por ejemplo, a Rocky Balboa tiene cuadros en los que aparece él mismo como ese personaje y utiliza colores primarios, no utiliza una técnica muy depurada, ni va creando atmósfera, no. Usa la pintura como si él mismo estuviese boxeando, pinta a puñetazos. Son brochazos violentos. En este sentido sí le tenemos que dar el round a Sylvester Stallone porque es coherente, o sea, es coherente con su obra. Otras cuestiones es ese intrusismo laboral que creen algunas que él practica. Como tú ya sabrás, Sylvester Stallone se dio a conocer en 1976 por la película Rocky, que la escribió y la protagonizó él. Pero es que en 1978 Sylvester Stallone también escribió un libro. O sea, que también es escritor. Se llamó Paradise Alley. Paradise Alley. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que él lleva pintando más de 60 años. O sea, si lleva tanto tiempo pintando, algo tendrá que haber aprendido, ¿no? Digo yo. Como he dicho antes, desde mi punto de vista, él pinta a puñetazos. ¿Pero qué pasa con estos puñetazos? Pues que a veces aciertan, dan en la mandíbula, hace cuadros que son bastante aceptables, pero es que en otras el puño falla y hace verdaderos destrozos, sobre todo cuando se mete en la abstracción. Y es que en estos 60 años de carrera, digo yo, que a Sylvester Stallone le habrá dado por todo, ¿no? Ha tocado la figuración, que no lo hace tan mal, o sea, anatómicamente su figura, algunas de ellas están muy bien, otras no, cosa que no entiendo mucho, pero bueno. Pero cuando experimenta con el mundo de la abstracción, y ahí, sinceramente, fatal. Y otra cosa que no me gusta nada y que falla muchísimo es cuando Sylvester Stallone quiere ser Basquiat. ¿Y cómo lo hace? Pues poniendo palabritas en los lienzos, como por ejemplo tensión, monster o fuck the art. En fin, que pone cosas básicas de manera sucia, componiendo no muy bien, sinceramente. Ya no solo los colores, sino formalmente. Tampoco se preocupa de la tipografía. Y esto sí creo yo que son ganchos fallidos que hay que decirle, Stallone, tranquila, tranquila. Pero es que te digo más, a veces se viene arriba, utiliza el dripping con colores primarios y claro, no te digo yo que sea tan malo como Miró, pero por ahí anda, por ahí anda. Por otra parte, también te digo que estas pinturas tienen mucho de expresionistas y claro, yo entiendo que le gusta a la gente porque en cierto modo son muy efectistas, utiliza colores muy vivos y cuando hace figuración la gente eso lo entiende y si viene de Sylvester Stallone, que todo el mundo lo conoce por sus trabajos como actor, dice, oye, pues no pinta tan mal, ¿no? Pues a mí me gusta, pues yo le doy like.
Así que la gente sale impresionada de esto, pero imagínate si Sylvester Stallone pintase, por ejemplo, como Caravaggio o como Artemisia Gentileschi. Eso sí que sería impresionante, ¿eh? Eso la gente se quedaría... ¿Pero qué dice él mismo sobre su pintura o qué dice la gente sobre su pintura? Se ha llegado a decir que él tiene un estilo muy poderoso. Y bueno, yo pienso que es cierto. Lo que pasa es que él mismo es muy poderoso. En algunas entrevistas que he visto por ahí, él mismo dice que ha decidido enseñar lo que hace a los 64 años. Aunque es cierto que yo he visto que antes sí ha hecho alguna exposición. Lo que dice él es que ha esperado tanto porque quería construir su propio estilo y hacer algo de lo que estuviese seguro. Y a quien no le guste le metía un puñet... Es broma. Eso me lo he inventado. Pero él dice algo más interesante todavía, ¿eh? Afirma que en pintura a él se le permite hacer lo que quiera con total libertad, cosa que en su trabajo como actor no se le permite tanto. El arte es su espacio de libertad. Y tanto que su espacio de libertad. Fíjate en este cuadro, ¿eh? La raja roja. Sigue trabajando, Stallone, sigue trabajando. People will say, oh, that has credibility. ¿Y qué me dice de este relojito verde? Ay, cuántos lugares comunes, ¿eh? También te digo a su favor que algunas de sus pinturas parecen propias del expresionismo alemán. Pero claro, después le mete el relojito y se la carga, que se la carga. En algunas declaraciones él ha llegado a decir esto: cuando estaba a punto de hacer una película como Rambo, traté de sentir el estado de ánimo interno en el lienzo, lo que está pasando el personaje, cómo está lidiando con sus demonios, su trastorno de estrés postraumático. Postraumático. Pues sinceramente yo esto sí lo veo, ¿eh? Esas pinturas están llenas de fuerza, llenas de energía. Que están deformadas o que anatómicamente no son del todo correctas. Pero de eso está llena la historia del arte. ¿Puede ser un poco art brut? Puede ser. En el año 1992, Oprah Winfrey le hace una entrevista y habla de sus cuadros y da un dato muy interesante. En aquellos años ya se vendían obras suyas por más de $40,000. No está mal, ¿eh? No está nada mal. Here we are now, in the garage. This is where I do most of my painting and... Pero ojo con Sylvester Stallone niño, ¿eh? Que es que desde los 13 años está pintando y lo hacía como acto de liberación. What would you call yourself? Él mismo se autodenomina expresionista contemporáneo. An expressionist? Yeah, I would say contemporary expressionist. No, just letting it go. Cuando se le pregunta por su obra, él dice lo siguiente: trato de pintar sentimientos, colores, expresiones. Pues vaya plan, ¿no? O sea, es una respuesta muy básica, demasiado generalista. The one thing I like about painting, as opposed to films. No, es que yo trato de expresar lo que llevo dentro. Pues claro que sí. Maybe if they like you in films, they'll come and see you. But when paintings are done. No, es que este es mi estilo, es mi forma de ver el mundo. Por supuesto. And people have to spend, rather substantial amounts of money. Ahora, ¿qué éxito tiene, eh? Sobre todo en Rusia. En Rusia tiene mucho éxito. Brains being blown out. También te digo que tiene obras que a mí, sinceramente, me gustan mucho, ¿eh? Mira este rostro. Es muy melancólico, está hecho con muy pocos trazos y expresa muchísimo. Es decir, que no es tan malo, ¿eh? No es tan malo. They either like it or not, so it's an instant validation and it's something that... La raja roja, mal, cutre, básico. El rostro triste, muy bien, Silvestre, sigue adelante, sigue pintando. Pero ahora te voy a enseñar algo que para mí es el vídeo definitivo. O sea, por esto ya hay que amar a Sylvester Stallone. Aquí se ven cuadros que no están nada mal, sinceramente, de lo mejorcito que he visto, que supuestamente yo pienso que son de él, pero lo importante es que Sylvester Stallone se encuentra con Rocky. I can't believe this. What are you doing here? Well, I figured after 14 years we should meet and I just wanted to meet you and Le dice que después de 14 años quería conocerlo, o sea, Rocky a Sylvester Stallone. I didn't have a lot to do in Philly, so here I am. Stallone le dice a Rocky: tú me diste todo. Y él le regala el Oscar que le dieron en 1976.
Todo esto con los cuadros detrás. I want you to have this. We won this Academy Award in 1976 for Best Picture. Es que me parece buenísimo, ¿eh? Quiero agradecerte que tú me inventaste. Hey, yo, maybe that after you eat, you won't. Hey, listen, I want to thank you a lot for inventing me, you know. Muy bueno, o sea, que esto es una performance brutal. Yo, Adrian, I did it. Pero bueno, vamos a este momento fan y vámonos a los personajes que Sylvester Stallone pinta, porque a él le gusta también hacer retratos. Aquí sí tengo que decir que son retratos un poco extraterrestres, son muy extraños. Por ejemplo, cuando pinta a Michael Jackson. Pero claro, si lo miramos bien, yo creo que es un buen retrato, porque lo ha pintado muy blanco, con cara precisamente de venir de otro planeta, con el cuerpo deforme así. No sé, lo veo muy Michael Jackson, ¿no? Podemos pensar que no ha conseguido un parecido muy espectacular, pero es que ha conseguido captar su espíritu. Pero si queremos ver obras recientes de Sylvester Stallone, nos tenemos que ir a su Instagram. Lo primero que me impresiona es la cantidad de cuentas de Instagram que hay dedicadas a este actor, Pero si nos vamos a la suya, a la oficial, se puede ver que muchas de sus obras tienen un estilo muy parecido al de Jim Carrey, ¿no? Utiliza espátula muchas veces para pintar, como digo, colores primarios, mucha pintura, mucha plasticidad. Y digo yo, ¿no será esto el estilo Hollywood? Y a veces parece que Sylvester Stallone se viene arriba y empieza a firmar prints como Dalí, así, menos mal que no son papeles en blanco, son prints de obras suyas. Y parece ser que le ha cogido el regusto esto a los retratos y está pintando amigos suyos como por ejemplo Antonio Banderas. Mira, este es Antonio Banderas, que no sé yo si se parece físicamente, creo que no, pero ¿y su espíritu? ¿Es ese su espíritu o no? Y por supuesto a James Dean. Mira, este es James Dean pintado por Sylvester Stallone. ¿Te parece que representa a James Dean o es el espíritu de James Dean? Es que yo ya no lo sé, pero es que su hija está siguiendo sus pasos. Ella también pinta. Me encanta pasar tiempo con mis hijos. Ahora tengo que intentar ralentizar a los demás para poder intentar pintarlos. No es fácil. Y es que está intentando pintar a su hija, al espíritu de su hija, quiero decir, perdón. También se ve que lo utiliza como liberación, porque claro, ante esta pintura, que desde mi punto de vista estéticamente es muy mala, pero para él significa mucho. Y dice, pinté esto el día que mi amada gerente Jane Oliver falleció, una mujer maravillosa. Claro, ante esto no le vamos a decir nada. Pues muy bien, te desahogaste y ya está. Te voy a dejar por aquí abajo dos cuentas de Sylvester Stallone en la cual vas a poder ver sus pinturas por una parte y también su cuenta oficial, donde él expone sus últimas obras. Como conclusión te diría que para mí Sylvester Stallone no es uno de los mejores artistas de nuestro tiempo, evidentemente. Tampoco puedo decir que pinte fatal, o sea, algunas de sus pinturas sí que tienen mucho interés y no en vano lleva más de 60 años pintando. Considero que sus pinturas forman parte de su obra global, son los trabajos que él mismo hace. Te pongo un ejemplo, para hacer una película tú tienes que hacer el guión, el storyboard, todo eso. Pues las pinturas para mí forman parte de ese proceso. Creo que se podría meter dentro del grupo en cuanto a calidad de lo que hace David Bowie o Marilyn Manson, que por cierto hice vídeos hablando de sus obras, te lo dejaré por aquí o por aquí. Y ahora sí me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Te ha gustado la obra de Sylvester Stallone? ¿Te interesa lo que hace? Déjamelo aquí abajo en comentarios para generar debate. Suscríbete si todavía no lo has hecho, revienta el botón de like y nos vemos muy pronto.